habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer del 17 al 24. En esta ocasión lo vamos a hacer de forma antifonal. Yo leo el primer versículo, usted lee el próximo hasta que lleguemos todos al 24, y al llegar al 24 lo leemos todos al unísono. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice de esta forma: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a leer el 24 nuevamente todos. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, los que están de pie. Vamos a ver qué es lo que en el día de hoy, pues, Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios nos habla, sabemos que siempre lo hace a través de su palabra, específicamente qué es lo que nos va a decir. Eso no lo sabemos, pero lo vamos a saber antes de salir de este recinto en esta tarde. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, hay una exhortación que hemos hecho referencia muchísimas veces en nuestra iglesia. En mi vida personal fue uno de esos primeros pasajes bíblicos que Dios utiliza para estremecerme, para enseñarme, para encaminarme en el sendero correcto. El apóstol Pedro habla del tema favorito del apóstol Pablo, que es la gracia de Dios, y ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, ahora hasta el día de la eternidad. ¿Okay? Creced en la gracia, avancen en la gracia, aumenten su capacidad en ese aspecto. El aspecto es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Crezcan en la gracia, por medio de la gracia, aumenten en la gracia, avancen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento se obtiene a través de una comunión íntima con Cristo, a través de una obediencia consistente a la convicción, dirección del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y la convicción que el Espíritu nos da a nosotros. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. En la mañana de hoy, en la tarde de hoy, en la media tarde del día de hoy, vamos a utilizar esta porción bíblica y más que nada la porción de Efesios capítulo 4. Y en ese proceso vamos a estar considerando, entre otras cosas, cómo es que nosotros, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, podemos crecer en la gracia de Dios. Cómo es que podemos obtener poder de Dios para poder crecer y para poder cambiar. Vamos a considerar qué es realmente crecimiento espiritual y qué no es crecimiento espiritual. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 6, escuchamos al apóstol Pablo en medio de una polémica que surge
en cuanto a algunos cristianos que están tomando partidos, unos son seguidores de fulano, otros son seguidores de otro, ¿verdad? En ese contexto, Pablo dice lo siguiente en el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Yo, Pablo, planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo ha dado el Señor. Así que veamos entonces qué es crecimiento espiritual, qué no es crecimiento espiritual. En el contexto de nuestra enseñanza, poder de Dios para creer y para cambiar. ¿Qué no es crecimiento espiritual? Con una palabra, no es cantidad. Crecimiento espiritual no es una cosa que se mide a través de cantidad. Me explico. Crecimiento no espiritual no es cuántas veces voy a la iglesia. Mientras más veces vaya a la iglesia, más crecimiento espiritual voy a obtener. No es cuántos pasajes bíblicos he memorizado. Es bueno ir a la iglesia, es recomendable ir a la iglesia, se nos exhorta a ir a la iglesia, pero una persona puede venir a una iglesia y estar metido dentro de la iglesia sin obtener crecimiento espiritual, porque la mente de la persona, las actitudes de la persona, la motivación de la persona muy bien no puede estar a tono con la mente de Cristo y con la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. ¿Alguien me entiende? All right. So, de la misma forma, crecimiento espiritual no está basado en la cantidad de pasajes bíblicos que usted se haya podido memorizar. Si hay una cosa que es provechosa para el creyente es memorizar la palabra de Dios. Pero el hecho de que usted memorice pasajes bíblicos no implica que automáticamente usted va a tener crecimiento espiritual. No es el tiempo tampoco que usted y yo pasamos en nuestro devocional. Ustedes saben que en el último año hemos estado en el tiempo devocional con los pastores martes, miércoles y hemos sido exhortados, cada uno de nosotros, en esos tiempos que hemos tenido de devocional, a que hagamos precisamente, perdonando la redundancia, nuestros devocionales fielmente, cada uno de nosotros individualmente, que busquemos de Dios temprano en la mañana antes de acostarnos, ¿ok? Así que crecimiento espiritual no es cuánto tiempo paso yo en mi tiempo devocional y tampoco es cuántos libros cristianos he leído. Acabo de mencionar de que vamos a estar estudiando y en el proceso leyendo un libro muy bueno que se llama La mortificación del pecado, pero crecimiento no es espiritual, no es haberme leído y releído ese libro y otros libros. Now, ¿qué es entonces crecimiento espiritual? Crecimiento espiritual se expresa no en cantidad de cosas que yo hago, se expresa en la calidad de mi vida. ¿Cuál es la calidad de mi vida? Déjeme explicarle en forma que podamos entender. Crecimiento espiritual es cuán más cerca estoy yo de Cristo hoy comparado con el año pasado. Cuán más íntima es mi comunión con Dios hoy comparado con el año pasado. Cuánto más amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis hermanos en la iglesia, amo a gente que yo no les simpatizo, a mis vecinos, a quien sea. Cuánto más amo a esas personas debido a la gracia de Dios en el día de hoy comparado con el año pasado para este mismo tiempo que comenzó la pandemia. Cuánto más ha cambiado mi carácter por medio del poder de Dios en los últimos meses comparado a cómo yo estaba previamente. Así que crecimiento, que es de lo que estamos hablando, poder de Dios para crecer y cambiar, antes bien crecer en la gracia, crecimiento, no está hablando de crecimiento físico, está hablando de crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es un asunto de calidad de vida, no es un asunto de cantidad de cosas que yo hago. Cristo en ningún momento dijo, yo he venido para darles un montón de cosas que ustedes deben hacer. Sabemos que Cristo en una ocasión dijo, yo he venido para que tengan vida, hablando de vida espiritual, darles un nuevo nacimiento a ustedes que están muertos en vuestros pecados y para que tengan esa vida espiritual en abundancia, para que crezca, para que produzca frutos y que
esos frutos den gloria a nuestro Padre Celestial. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde es vamos a considerar la enseñanza de Efesios capítulo 4 y vamos a ver por medio de ellas la forma en que Dios nos cambia, la forma en que Dios nos da crecimiento. Vamos a considerar el proceso de crecimiento que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Si va a haber crecimiento espiritual, es algo que Dios va a realizar en nuestras vidas. Dios comienza la obra, Dios mantiene la obra, Dios purifica la obra en cada uno de nosotros, Dios nos regenera, Dios nos santifica y Dios por su gracia también habrá de glorificarnos en algún momento. Si no me entiende lo que quiero decir en estos últimos momentos es que la palabra de Dios enseña que Dios comenzó en el momento de nuestra salvación, un proceso de cambio, comenzó un proceso de crecimiento en nuestras vidas y lo hizo por medio de la gracia. Sois salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Y Dios continúa ese proceso que comenzó en el momento de nuestra salvación por gracia. Dios continúa ese proceso en este lado de la eternidad y Dios eventualmente va a concluir ese proceso y lo continuará haciendo y lo concluirá también utilizando el mismo mecanismo que es la gracia de Dios. Nuevamente, somos regenerados, nacimiento espiritual por medio de la gracia de Dios, somos santificados en este momento, estamos siendo santificados por la gracia de Dios y llegará un momento en que cuando pasemos de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad vamos a ser completamente glorificados. Finalmente nuestra glorificación que ya posicionalmente la tenemos, la vamos a experimentar, pero eso también va a ser basado no en lo que tú y yo hicimos en este lado de la eternidad, va a ser basado en la gracia de Dios. Ahí dice amén, aleluya. Lo que vamos a ver en qué consiste ese proceso, ¿verdad? En mi plano personal, comprender cómo es que este crecimiento, espiritual estoy hablando, cómo es que esta transformación, cómo es que este cambio que se supone que ocurre en la vida del creyente ocurre, el saber, el entender, el ver bíblicamente cuál es el proceso, right? Y echar a un lado otros mecanismos que yo traje conmigo de la herencia religiosa que yo tenía y también adquirí a principios de mi vida cristiana, ¿verdad? ¿Sabes? Unos mecanismos que en mi mente pues eran los mecanismos que yo podía utilizar para provocar ese crecimiento espiritual y esa transformación. Para mí, nuevamente, comprender realmente qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre ese proceso es una de las cosas que más ha transformado mi vida. Así que mire ahí, por favor, les suplico, en su bosquejo o en su Biblia, la porción bíblica que nos preocupa nuevamente en esta tarde específicamente, que es Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. ¿Ok? ¿Todo el mundo la ve? It's right there. No, that's not. No. Es primera Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Now, en caso de que usted no esté claro en qué es lo que está sucediendo aquí en esta porción bíblica, Pablo lo que está haciendo es que Pablo está proclamando la magnitud, ¿verdad? La altura del llamado del cristiano. Pablo está destacando eso, ¿sabes? The awesomeness of the calling of God for a believer, y ese es el énfasis de él. Aquí en el versículo nuevamente 17, comienza diciendo de esta forma: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Todo el mundo lo ve? Versículo 17. Esto pues quiero y requiero en el Señor, en armonía con la voluntad y autoridad del Señor. Pablo está estableciendo que hay unas cosas que le está diciendo, una cosa que le está requiriendo en el Señor.
en armonía con lo que el Señor ha establecido, conforme a la voluntad y a la autoridad del Señor. ¿Y de qué está hablando? Pues para poder entender de qué está hablando, pues hay que haber leído detenidamente lo que Pablo ha dicho previamente. Y lo que Pablo ha estado tocando, como acabo de decir, él ha estado hablando del alto llamado del cristiano, en inglés, the high calling of a Christian, right? Es un llamado alto, no es una cosa trivial, es una cosa sumamente seria. Y lo que está diciendo Pablo es que ante el hecho de que hemos sido llamados a la salvación. ¿Cuántos han sido llamados a la salvación? Right. Ante el hecho, si usted es salvo es porque usted fue llamado a la salvación. Right. Okay. Ante el hecho de que hemos sido llamados a la salvación, ante el hecho de que hemos sido unidos con el cuerpo de Cristo, ante el hecho, la realidad de que se nos ha dado el Espíritu Santo que ha venido a morar permanentemente en nosotros, ante el hecho de que a través de nuestro nacimiento espiritual, luego de nuestro nacimiento espiritual, hemos sido edificados por la enseñanza de maestros que han sido equipados por Dios para hacer lo que estamos haciendo. Ante todas esas realidades, Pablo requiere algo. Esto requiero de ustedes. ¿Y qué es lo que requiere? En el Señor, en armonía con la voluntad y la autoridad del Señor, que ya no andéis como quienes. ¿Como nosotros qué? Ayúdame, ¿como nosotros qué? Gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles ahí se refiere a una persona impía, a una persona inconversa, a una persona que no ha sido regenerada. Y dice luego eso, que andan, estos gentiles, ya no andéis como esos otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El punto que tenemos que entender es que como parte del cuerpo de Cristo, ahora nosotros tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos un equipaje espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros, dones, capacidades, y eso es más que razón por la cual no debemos continuar viviendo en la forma en que el mundo vive, como los inconversos viven. Pablo dice que no debemos andar como los inconversos andan, vivir como ellos viven. Tenemos todo lo necesario ahora para no vivir de esa forma. Antes no tenías otra alternativa de vivir de esa forma, pero ahora, ante todo lo que se me ha dado, ante mi llamado a la salvación, ante el hecho de que yo soy parte del cuerpo de Cristo, ante el hecho de que yo tengo el Espíritu Santo, ante el hecho de que yo he sido edificado al estar sentado o bajo la enseñanza de maestros que al mismo tiempo fueron equipados por Dios para hacer eso, ante esa realidad, pues entonces no es de esperarse de que yo continúe viviendo como los gentiles, los cuales andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, subraye la que es importante, es futilidad. Se refiere a algo que siempre falla en producir el resultado deseado. Ellos andan en la vanidad de su mente. Lo que ellos piensan que van a lograr nunca se materializa. Now, ¿por qué no debemos andar en la vanidad de su mente? Pues porque la persona que camina en la vanidad de su mente tiene unos procesos mentales que son distorsionados, procesos mentales que son inadecuados, y tiene procesos mentales, la persona que vive bajo la vanidad de su mente, que no producen nada bueno. Lo único que producen es una vida llana, una vida vacía, una vida que no tiene sentido moral y no tiene sentido espiritual tampoco. Ahora, versículos 18 y 19, lo que es una continuación, una descripción de esos gentiles que andan en la vanidad de su mente. Continúa describiendo a esas personas. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes son? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estos tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido se refiere a una condición continua, persistente y galopante de oscuridad espiritual
espiritual. Now, la oscuridad, escucha, implica ignorancia. No solamente implica ignorancia, sino también implica ignorancia, gracias mi hermano, acompañada de inmoralidad. Alguien dijo que la mente natural no produce buenos frutos porque la mente natural es inefectiva y porque la mente natural, escuche por favor, es incapaz de producir buenos frutos. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no pueden entender, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, primeramente porque no puede, porque no quiere y porque tampoco puede, aunque quisiera entenderla, no podría, right? Okay. So, teniendo el entendimiento entenebrecido, otra característica de este tipo de personas es que están ajenos de la vida de Dios, están excluidos de la vida de Dios, de la vida espiritual que solamente Dios puede producir. En otras palabras, son personas que padecen que son insensitivos espiritualmente hablando. Y esa exclusión de la vida espiritual de Dios es debido a la ignorancia que en ellos hay. Esa ignorancia como tal lo que produce es ceguera espiritual y produce ceguera moral. Y cada una de estas cosas, la vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido, el hecho que están ajenos de la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios, la vida espiritual que solamente Dios puede producir, la ignorancia que hay en ellos, right? Esta ceguera espiritual que ellos padecen, es el resultado de la dureza de su corazón. Ahora bien, aquí se trata, cuando dice por la dureza de su corazón, se trata de un corazón que está como una piedra de duro. Y la razón por la cual está como una piedra en términos de dureza es porque es un corazón que está muerto. En adición a eso, podemos también añadir que cuando el ser humano constantemente, escuche que es importante, el ser humano, escuche que es importante, constantemente rechaza la luz de Dios, la luz que Dios le da, usted es expuesto a la luz de la palabra, escucha la palabra, da convicción, usted sabe que es correcto y la rechaza constantemente. Cuando el ser humano constantemente rechaza la luz de Dios, termina con un corazón así, termina con un corazón petrificado, con un corazón duro, termina con el entendimiento entenebrecido, termina con las tristes realidades de ser excluido de la vida de Dios, y esto por su ignorancia, por su ceguera espiritual. Versículo 19. Estos son los gentiles, son los inconversos, los que no han sido regenerados. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es eso? Después que perdieron toda sensibilidad, después, hablando de la dureza, que se le hizo un callo espiritual e inmoral en el corazón, luego del constante rechazo de la luz de Dios, lo puedo poner de esta forma, luego del constante rechazo de la luz de Dios, el resultado fue que se le produjo un callo espiritual y moral en el corazón, lo que provoca que cada vez estén más apartados y sean más apáticos a las verdades de Dios. Ellos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? Al libertinaje. Se entregaron al libertinaje
libertinaje. No, libertinaje se refiere, escuche que también es importante, se refiere a la ausencia de control moral. Se refiere a un alma, escucha por favor, que es incapaz de tolerar el dolor de la disciplina. No que la disciplina necesariamente sea dolorosa, pero este tipo de persona está tan entregada a la autoindulgencia, a hacer lo que me conviene a mí, a hacer lo que es correcto a mis ojos, nuevamente, que cualquier tipo de disciplina, de llevarlo en una dirección contraria, le resulta altamente dolorosa y no resiste. No. Yo me mantengo haciendo lo que yo quiero hacer, que es característica de la autoindulgencia. Continúa diciendo, se entregaron al libertinaje. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para cometer con avidez, subraya avidez, sugiere la idea de codicia, de avaricia, para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, se entregaron al libertinaje para envolverse con avaricia y codicia en el negocio o en la práctica, si usted quiere, de vivir depravadamente, de vivir inmoralmente. Alguien hace mucho tiempo dijo sobre este particular que la avaricia, la codicia y la impureza son de un pájaro las dos alas. Tienes una persona que es avara, codiciosa, vas a tener una persona que también va a ser impura. Tienes una persona que se caracteriza por la impureza, inevitablemente esa va a ser una persona codiciosa y una persona avara. Versículo 20, ahora cambia la cosa, dice, pero vosotros, right? Now, interesante el vosotros, se refiere probablemente a creyentes que han caído, en alguna forma han tropezado y han caído en ese nivel de degradación de conducta del cual Dios los había librado, o creyentes que están tentados a caer en ese nivel de conducta. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. En otras palabras, no es lo que han venido a conocer de Cristo, no es lo que han venido a conocer en Cristo como resultado de la salvación. Cuando uno viene a Cristo, hay algo que uno conoce de Cristo y conoce en Cristo. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Tampoco se refiere a cualquier otra cosa que pudieron haber ellos recibir a través de las enseñanzas de Cristo o a cosas que aprendieron por la obra del Espíritu Santo dentro de ellos, o verdades y principios que pudieron haber aprendido a través del testimonio de creyentes devotos genuinamente al Señor Jesucristo. Interesante lo que dice después, versículo 20. Pero vosotros, otra vez, este tipo de creyentes, no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad, fíjese, versículo 21, si en verdad habéis ¿qué? Oído y habéis sido por Él enseñados. Si en verdad ustedes oyeron de Él, lo escucharon a Él, y si en verdad ustedes fueron enseñados por Él. Ahora, es imposible que Pablo se refiera a escuchar la voz física del Señor Jesucristo cuando dice, si en verdad lo habéis oído. Pablo no está hablando de oír literalmente, físicamente, la voz del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, Pablo está hablando al escuchar lo que se conoce como el llamado a la salvación, el llamado espiritual a la salvación. Muchos lo que son llamados, y Dios nos llamó, y Dios nos escogió, y Dios nos eligió, y Dios nos predestinó, y los que escogió también llamó. Se refiere a ese llamado. Nuevamente, si en verdad ustedes han oído y habéis sido enseñados. No solamente Dios te llamó, escuchaste su llamado, respondiste a su llamado, pero en el proceso ha sido enseñado. Como dijimos al comienzo, Dios todo tiene un proceso para nosotros. En el momento de nuestro nacimiento tenemos esta regeneración, es por gracia, no hay nada que nosotros podamos hacer, nosotros no podemos provocarla, ninguno de nosotros decidió, yo quiero nacer en tal lugar y yo quiero que fulana sea mi mamá y yo quiero nacer a tal hora y en tal pueblo y nada de eso.
es algo, perdón, que está totalmente fuera de nuestro control, right? Pues Dios nos regeneró por su gracia, Dios nos santifica por su gracia, y en el proceso de santificación Dios nos está enseñando. Parte de la santificación es el proceso de discipulado que Dios tiene en la vida de nosotros. Dios nos recibe en la forma en que nosotros estamos, pero inmediatamente comienza un proceso de reparación, de restauración, de descontaminación de nuestras formas viejas de pensar, renovando nuestro entendimiento, transformándonos de adentro hacia afuera. De eso está hablando el versículo 21. Si en verdad lo habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, yo estudié bastante intensamente estos pasajes y esa frase en particular, conforme a la verdad que está en Jesús. Si has oído conforme a la verdad que está en Jesús, si has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, y la verdad que está en Jesús, primeramente, primordialmente, por encima de todas las cosas, se refiere al asunto de la salvación. La verdad que está en Jesús, primeramente, hay mucha verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero ahí en particular se refiere a la verdad que comunica la realidad y la metodología de Dios para la salvación. ¿Okay? Pero una vez el creyente nuevamente es enseñado en esa verdad. ¿Cuál verdad? De que Cristo es el camino, de que Cristo es la salvación. Esa revelación, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos este nuevo nacimiento, nos damos cuenta de quién es Cristo verdaderamente, nos damos cuenta de que Él es el Salvador, de que Él es el único camino. Una vez esa verdad ha sido enseñada en la vida del creyente, el Espíritu Santo no se queda ahí con los brazos cruzados para el resto de nuestra vida. El Espíritu Santo continúa nuevamente enseñándonos a través del estudio de la palabra, y en el proceso conduce al creyente, te conduce a mí a la plenitud, alabado sea el nombre de Cristo, del conocimiento de todo lo que tiene que ver con Dios. Nos conduce al conocimiento pleno, esa es la dirección en que vamos, al conocimiento pleno de quién es Dios, al conocimiento pleno de quiénes somos nosotros como seres humanos, al conocimiento pleno del pecado, de lo que es el pecado, de lo horrible que es el pecado. Llegamos a un punto en que nos damos cuenta de cuán serio era nuestro pecado. Llegamos a un punto cuando conocemos al Señor, probablemente al principio pues no nos gusta la idea de que alguien me diga que yo era una persona depravada, que yo estaba muerto en mis pecados. Pero en la medida que estoy siendo enseñado por el Espíritu Santo, nuevamente Dios me está conduciendo a la plenitud del conocimiento de toda la verdad bíblica, y entonces llega un momento que me doy cuenta de que en realidad bastante feo que yo era, bastante depravado que yo era, bastante inmerecido que es la salvación que Dios me ha dado. Dios me da un conocimiento pleno de la gracia de Dios, del favor inmerecido, de todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios continúa dándome, que yo no merezco. Dios me da un entendimiento pleno, el Espíritu Santo. Estamos hablando del versículo 21. Si en verdad, pero versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. No es lo que ustedes han venido a conocer de Cristo, no es lo que ustedes han venido a conocer en Cristo como resultado de la salvación. No es lo que ustedes han venido a conocer por medio de las enseñanzas de Cristo, por medio de las enseñanzas del Espíritu Santo, por medio de las enseñanzas, alabado sea el nombre de Cristo, o del testimonio de creyentes verdaderamente devotos a el Señor. Si en verdad ustedes han oído, si en verdad ustedes han sido enseñados por Él, si ha habido salvación, si escuchaste la voz, si recibiste ese llamado a salvación, si lo escuchaste, pues tú no fuiste enseñado de esa forma. ¿Cuál forma? La forma en que vivían los gentiles, los inconversos, las personas que no han sido regenerados, y de qué forma es que ellos vivían en la vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, estaban ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos
tenían, y todo eso debido al callo que se le había formado en el corazón, la insensibilidad esta que se menciona, debido a la indiferencia, al rechazo, a la dureza de ellos, al escuchar y decir que no, escucho y no. Escucho, yo hago lo que yo quiera, y escucho y no, y no, y no. Y llega un punto en que se convierte ese callo que es la dureza a la cual hace referencia. Versículo 20 dice, pero con ustedes no es de esa forma. Si es que ustedes han oído, si es que ustedes han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si ustedes escucharon la verdad que está en Jesús en salvación, la salvación, ese no es el caso con ustedes. Porque luego de esa salvación, el Espíritu Santo ha continuado enseñando, mayormente a través del estudio de la palabra de Dios. Y el resultado es que ustedes han sido conducidos, Cristo te alabo, a la plenitud del conocimiento en cuanto a distintos aspectos de la vida humana, de la vida espiritual. Ahora tengo un entendimiento sumamente distinto al entendimiento que tenía 10 años atrás, 15 años atrás, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de lo que es tener relaciones, acerca de lo que es amar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Versículo 22, 23 y 24, hay 3 palabras que son claves. La palabra despojados, la palabra renovados y la palabra vestidos. Versículo 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir es la pasada manera o la forma de vivir de los gentiles, que tenían el entendimiento como tenebrecido, right? Okay, right? Que estaban, estaban siendo excluidos de la vida de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la esfera de tu vida previa, que estaba dominada por el pecado, y también como efecto y respuesta de la salvación que Dios proveyó para ti, creyente. Eso es lo que Pablo tiene que decir. En cuanto a la pasada manera de vivir, la esfera que vivías anteriormente dominada por el pecado, y como efecto y respuesta a la salvación que provocó Dios en ti, creyente, con relación a ese tipo de vida, la exhortación de Pablo es que hagamos algo, que nos despojemos del viejo hombre, despojados del viejo hombre. Despojados sugiere la idea de arrepentimiento, de cambiar de dirección, de esto es incorrecto, ahora voy en la dirección totalmente contraria. También despojado sugiere la idea de sumisión a Dios, right? Interesante, las dos cosas van cogidas de la mano y no casi siempre se mencionan. Mencionamos arrepentimiento, voy en aquella dirección y ahora pues ya no voy para allá, me doy cuenta que me llevaba por el camino equivocado, ahora me voy en esta otra dirección. Pero la palabra como tal sugiere la idea, no solamente de hacer eso, sino sugiere la idea de sumisión a Dios. ¿Ok? Ya no hago estas cosas, ya no me conduzco de esta forma, pero ahora, contrario a hacer, ya no lo hago, pero ahora mi vida está en sumisión a Dios. La idea es quitar por completo. La idea es, por ejemplo, un mendigo, ¿verdad?, que decide quitarse finalmente los harapos y la ropa sucia y vestirse con ropa limpia. Despojados del viejo hombre, ¿ok? Viejo en el sentido de que la naturaleza es vieja, que está gastado, que es inservible. Y de paso, muy importante, escriba esto por algún lugar por favor, cuando dice despojados del viejo hombre,
Ese viejo hombre mayormente se refiere al remanente de la naturaleza no convertida que hay en nosotros, la carne. A eso se refiere el viejo hombre, la carne, despojados de ese viejo hombre, y lo define aquí como algo que está corrompido por los deseos engañosos, ¿ok? Despojados del remanente ese de la carne no convertida que queda en ti, porque esa carne está corrompida por los deseos engañosos constantemente. Escucha, es la herramienta de los deseos pecaminosos que a su vez producen actitudes, mentalidades, formas de pensar y actuar que son características de una persona no regenerada. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos sugiere la idea de un cambio, sugiere la idea de santificación, cambio, santificación de la mente que resulta importante, resulta de algo. Hay algo que se requiere para que haya esa renovación, para que haya ese cambio y esa santificación en la mente. Algo precisa acontecer. Esa santificación, ese cambio resulta de la determinación del individuo de despojarse del remanente que le acabo de estar mencionando, del viejo hombre. Cuando el hombre decide, pues yo me voy a despojar del viejo hombre, el resultado con la ayuda de Dios. Eso todo lo hace Dios, amén. Right? Okay? ¿Sabes? Pero en alguna forma hay una responsabilidad para nosotros. Y de paso, todas estas cosas, el despojarme, el renovarme y el vestirme, son cosas que acontecen en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Son cosas, no son cosas que nosotros tenemos que producir, son cosas que ya están hechas y que tú y yo lo que necesitamos hacer es incorporarlas a nuestra vida. ¿Alguien me entendió? Eso viene envuelto en el paquete de la salvación por gracia, de la regeneración. Yo no tengo que producir eso. I don't produce that. Yo no tengo con qué producirlo. Está ahí hecho para mí. Yo lo que tengo que hacer es apropiarme de eso, incorporarlo a la vida mía. Pero una cosa primero que la otra. Primero hay que apropiarme del despojarme de este viejo hombre, rechazar. Punto. I don't want this in my life. Y renovaos en el espíritu, en la esfera de vuestra mente. Now, a mente se refiere, como hemos dicho tantas veces, al centro de nuestros pensamientos, centro de nuestro entendimiento, centro de nuestras motivaciones. Importante para tú y para mí entender que como creyentes, ahora tú y yo tenemos una capacidad que no teníamos anteriormente. Ahora tenemos una capacidad moral y espiritual para hacer algo que no podíamos hacer antes. Ahora como creyentes, la presencia del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros provee para nosotros la capacidad de poder tener una mente separada para Cristo. Eso antes no lo podíamos tener. Ahora sí lo tenemos en Cristo Jesús. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestirse del nuevo hombre en esencia se refiere a la transformación total de la persona que le permite pasar de lo viejo a lo nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, ¿cierto? It's right there, okay? Pues aquí lo que simplemente está diciendo, how does that work? ¿Cómo eso se realiza, verdad? Vestidos del nuevo hombre, right? Y de paso, el vestirse del nuevo hombre es el resultado de la renovación de la mente. Y la renovación de la mente también, eso está cogido de la mano con la renovación de nuestro carácter. Creado según Dios. En Cristo la identidad vieja ya no existe como había existido en el pasado. En Cristo, estoy en Cristo, la identidad vieja que yo tenía ya no existe como existía en el pasado, porque en el pasado la identidad vieja me controlaba, estaba en total dominio de mí, ya no está. Hay todavía un remanente, hay unos vestigios, hay unos hilachos que están colgando por ahí, pero no tienen la autoridad y el poder que tenían en un momento de dominar mi vida. En Cristo
la identidad vieja ya no existe como había existido en el pasado. ¿Por qué razón? Porque el nuevo hombre es creado, alabado sea el nombre del Señor. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Es creado en la semejanza del Dios mismo, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Hay mucho que podría decir sobre este particular, pero como siempre, el tiempo ya se me ha acabado relativamente. Lo que el pasaje me enseña es esto. Hay muchas cosas, pero quizás I just want to just share this with you. Debido a nuestra nueva vida, en Cristo tenemos nueva vida, ¿sí o no? Right? En Cristo tenemos un nuevo Señor, ¿cierto? Right, okay. En Cristo tenemos una nueva naturaleza. En Cristo tenemos un poder que no teníamos anteriormente, tenemos un nuevo poder. Y ante esa realidad de que tenemos una nueva vida, que tenemos un nuevo Señor, de que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos un nuevo poder, somos lógicamente llamados a tener un nuevo estilo de vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Okay. Now, las notas suyas, por favor, rapidito. 3 aspectos del proceso de cambio y de crecimiento espiritual en la vida del creyente. Lo primero, son 3 cosas bien básicas, bien fundamentales, que simplemente las repasamos porque es repaso. Como iglesia hemos hablado muchísimas veces sobre este particular en Matete, en la escuela bíblica, aún en distintas predicaciones. El creyente necesita despojarse de lo viejo. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. En otras palabras, Pablo está diciendo, saque de su vida todo lo que usted era antes de conocer a Cristo, todo lo que se relacione con eso, particularmente su manera de pensar y su manera de actuar. Y sobre todo, en el contexto de lo que estamos considerando en esta tarde, que es el proceso de cambio, el proceso de crecimiento espiritual. Y dijimos al principio que había formas correctas de crecer espiritualmente y formas incorrectas de crecer. Amén. I don't know if you remember that. Hace 20 o 25 minutos cuando comenzamos, that's the first thing I said, okay? Necesitamos nuevamente despojarnos de esas viejas formas de crecer y de cambiar. Cristo, nuestro Señor, le da una buena ilustración a sus discípulos en cuanto a las formas viejas de crecer espiritualmente. Hay en las notas suyas algunas formas incorrectas de crecer espiritualmente. Una de ellas es tratar de crecer por medio de buenas obras. Muchas iglesias evangélicas, sin ánimo de ofender a nadie, de corte pentecostal, iglesias donde se cree en la salvación por obras. Creemos en Cristo que salva, pero tienes que obrar para poder mantenerte salvo. En muchas de esas iglesias, pues se trata de crecer espiritualmente por medio de buenas obras. En Mateo capítulo 9, versículo 17, Cristo nos habla ahí de odres viejos y odres nuevos. Leo el pasaje. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Odres son envases de botas de cuero donde se echa vino. ¿Okay? De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se echa en odres nuevos. El vino nuevo, en el contexto de lo que estamos hablando, es el Evangelio de la Gracia. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Okay? Los odres viejos perdían su capacidad de estirarse y se llenaban con vino nuevo. Cuando éste se fermentaba, pues luego de que estos odres se habían estirado, si le echabas vino nuevo, pues ese vino nuevo también se iba a fermentar y iba a provocar que el odre se rompiese. Right? Para no extenderme mucho, Jesucristo lo que está señalando aquí son rituales antiguos en la vida del pueblo de Israel,
como estos ayunos ceremoniales que se hace referencia en el contexto del pasaje, que era algo que practicaban los fariseos, y la posición de Cristo al utilizar esta ilustración es que esos rituales antiguos como el ayuno ceremonial no tenían espacio en el nuevo pacto que Cristo había venido a establecer. La aplicación para nosotros en el día de hoy es que nosotros fuimos salvos por gracia. Amén. Y vamos a crecer espiritualmente por obras. Vamos a crecer espiritualmente también por gracia. ¿Okay? Una forma de querer crecer espiritualmente es tratar de hacerlo por medio de buenas obras. Otra forma incorrecta de tratar de crecer espiritualmente es por medio de guardar mandamientos o reglas. Hebreos capítulo 13, versículo 9, perdone que vaya demasiado rápido, pero el tiempo aquí vuela. No sé qué es lo que los hermanos le hacen al reloj ese, pero ese reloj va demasiado ligero. Algo tiene que haberle pasado. Yo les sugiero que lo chequeen luego, ¿sabe? Porque va demasiado ligero. ¿Ok? Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mira lo que dice después. Es mejor afirmar, ¿ok?, el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Los alimentos que se refiere, está haciendo referencia a la ley mosaica, donde había regulaciones para todos, incluyendo para las comidas. Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que nosotros no estamos sujetos a ese tipo de reglas. En otras palabras, nuestro corazón es fortalecido por medio de la gracia de Dios. No es fortalecido, afirmado, por obedecer reglas. Claro está, en la vida de todo ser humano hay espacio para las reglas y hay tiempo para las reglas. Los niños pequeños necesitan, perdónenme, ciertas reglas. Gracias. Pero en la medida que los niños van creciendo, esto es importante que lo entiendan los que tienen niños pequeños, necesitan tener un poco más de libertad. Una palabra que nosotros enseñamos a nuestros hijos fue todavía no. Todavía no. En un momento, dentro de un tiempo, va a llegar el momento en que sí, pero todavía no. Todavía no. All right? ¿Ok? So, mientras más libertad, menos reglas. Y mientras más libertad, menos reglas usted le dé a una persona, más esa persona se espera que crezca. Obviamente, mientras más libertad, menos reglas usted le dé a una persona, mayor va a ser la probabilidad también que cometa errores, que es absolutamente normal. El asunto no es que cometa o no errores, todos vamos a cometer errores. ¿Qué hacemos con los errores? ¿Cómo respondemos a los errores? Pero esos son otros 20 pesos. El punto aquí es que las reglas, escucha, no producen crecimiento, que es de lo que estamos hablando. Las reglas no producen crecimiento. Las reglas lo que hacen es controlar. La gracia de Dios liberta y produce crecimiento. Now, I say something else? No. Otra forma incorrecta de crecer espiritualmente es tratar de crecer movido por el remordimiento y la culpa. Quizás nadie me entienda en este momento, pero quizás varios me entiendan. Tratar de crecer espiritualmente por el remordimiento y la culpa. Para no extenderme mucho sobre el particular, simplemente le dejo saber que la culpa no produce crecimiento. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la persona que está hablando con Dios y dice, Señor, yo sé que a ti no te agrada lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo. Quiero que tú sepas que yo me siento culpable. Yo me di cuenta que lo que estoy haciendo mal. Por favor, no me condenes. Si usted está en Cristo, para el que está en Cristo no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ok? Now,
Sabemos que la Escritura enseña que el deseo de Dios es que Cristo entre en nuestras vidas para darnos de su gracia, la salvación, y si nos da de esa gracia, usted y yo pues ya no vamos a ser condenados. De paso, si usted se siente culpable y se sigue sintiendo culpable, entienda que ese sentimiento pues no necesariamente proviene del Espíritu Santo. Usted puede sentirse culpable correctamente o puede sentirse culpable incorrectamente, right? Pero para cualquiera de las dos cosas, usted necesita entender que usted como creyente nunca será condenado debido a la muerte de Jesucristo por usted, a la resurrección de Cristo, a la posición exaltada de Cristo que ahora está en usted y la continua intercesión de Cristo por el creyente. Así que si Cristo y Dios no me condena, ¿por qué vivir condenándome a mí mismo, pensando que el condenarme a mí mismo me va a cambiar? Quizás a algunos de ustedes, yo no le veo el rostro, ni le veo casi los ojos, pero yo estoy seguro que algunos de ustedes me están mirando diciendo, yo no entiendo ni papa de lo que él está diciendo. Pero yo le garantizo esto, de que si hay alguien aquí, que es muy probable que sí haya más de lo que yo piense, ¿verdad? ¿Sabe? Que en una forma u otra están tratando de consciente o inconscientemente crecer espiritualmente a través del removimiento de la culpa, ellos me están entendiendo. Dios sabe lo mal que yo me siento. Dios sabe lo culpable que yo me siento. Dios sabe que I hate myself, that I hate that. Entonces, entienda que nada de eso produce crecimiento espiritual. Así que lo primero es que el creyente necesita despojarse de lo viejo. Segundo, el creyente necesita vestirse de lo nuevo. Y vestidos del nuevo hombre creado según Jesús, según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa es una gran promesa para las personas que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Otra vez, el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. No es el que cumple con un determinado número de reglas o asiste a un determinado número de servicio en la iglesia, es una nueva criatura. No, es el que está en Cristo. 3 cosas acerca de la nueva vida que debemos recordar. Importantes, simples pero importantes. Siempre vale la pena recordar cosas pequeñas. Acuérdense que son las cosas pequeñas las que echan a perder el viñedo. Y muchas veces son cosas pequeñas que vienen a nuestra vida y otras veces es el hecho de que nosotros, porque son cosas pequeñas, no le prestamos la atención que debemos prestarle. ¿Ok? Primeramente, 3 cosas acerca de la nueva vida que debemos siempre recordar. No tenemos que lograr la nueva vida. Tú y yo no tenemos que lograr la nueva vida. En otras palabras, el que está en Cristo es una nueva creación. Esta nueva creación, nuevamente, esa nueva creación es creación de Dios. Yo no puedo hacerme nuevo a mí mismo. Yo todo lo que necesito es ponerme la vida nueva que Dios ha creado para mí. Por eso fue que le dije ahorita que cada una de estas 3 cosas, nuevamente, para ser vestidos, ¿perdón? Vestidos y renovados. Esas 3 cosas, esas tres realidades ya han sucedido en la vida del creyente en el momento de la salvación. Son cosas que han sido provistas para nosotros, que son hechas para nosotros y que están al acceso nuestro y que nosotros lo que necesitamos hacer no es crearlas, no es producirlas, right? Yo no puedo producir la renovación de mi entendimiento. Yo no puedo vestirme a mí mismo. Yo lo que tengo que hacer es ponerme la ropa que Cristo me hizo, amén, y compró para mí. Amén. No tenemos que lograr la nueva vida. Segundo, no tenemos que guardar la nueva vida. ¿Okay? Guardar quiere decir proteger esta nueva vida. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Yo estoy bien seguro en Cristo. Mi vida está escondida, dice la Escritura, con Cristo en Dios. Just para despertarlo un momentito. Edwin, Cristo. Edwin, en Cristo. Cristo en Dios. ¿Estoy seguro o no estoy seguro? That's the point. Eso es lo que eso quiere decir. No tenemos que proteger nuestra vida. Right? Estamos seguros en Cristo Jesús. La otra cosa es que tenemos que revestirnos de la vida nueva. Tenemos libre albedrío. Diariamente Dios me da oportunidad de revestirme de la vida nueva que Él quiere darme. Tenemos consistentemente dificultad de revestirnos de la nueva vida, ponernos este nuevo ropaje. Yo no tengo que construir la nueva ropa, ya está listo para mí, pero el ponérmelo es algo sumamente complicado. La razón por la cual es complicado es porque normalmente nosotros nos sentimos muy cómodos con la vida vieja. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Aquí es donde está la cosa, como dicen los puertorriqueños, aquí es que vemos si en verdad el gas pela o no. Las personas que han nacido de nuevo, cada día que pasa, se sienten más incómodos con la vida vieja. Queda muy apretada, muy incómoda. Ansían despojarse de ella. Aunque todavía peco, ahora odio el pecado. Aunque todavía peco, no disfruto el pecado. Algunas personas tristemente pretenden ponerse la vida nueva encima de la vida vieja. Resultados son personas miserables, sumamente miserables. Revestirme de la vida nueva es una decisión que tengo que tomar diariamente, aunque ya Cristo hizo eso por mí hace tiempo, pero yo continúo con mi libre albedrío y yo tengo que asumir mi responsabilidad humana. Yo necesito quitarme lo viejo y ponerme lo nuevo, quitarme lo viejo y ponerme lo nuevo, quitarme lo viejo y ponerme lo nuevo. Quitarme lo viejo y ponerme lo nuevo. Y todos los días decido si me quito lo viejo o me pongo lo nuevo. O me quedo con lo viejo y no me pongo lo nuevo. Cada día tengo que decidir entre hablar como hablaba antes o hablar como Dios me ha enseñado. Tengo que decidir en preocuparme por el futuro como lo hacía antes y desvivirme y empezar a abrir puertas, tumbar puertas, no tocar puertas, tumbar puertas yo mismo y cometer locuras, irme en contra del plan de Dios, sacar tarjetas, coger préstamos, hacer esto, aquello otro, vender tal cosa, así, Puedo decidir, tengo que decidir entre quitarme lo viejo o ponerme lo nuevo. Continuar preocupándome por el futuro o confiar, tener fe en el Señor, obedeciendo lo que Dios ha dicho. Me quito lo viejo, me pongo lo nuevo. Me desquito con los que me hacen daño, lo viejo, o dejo las cosas en manos de Dios, lo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Poner la mira en las cosas del lugar de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es un proceso, en el proceso hay altas y bajas, pero siempre hay crecimiento. Para muchas personas es difícil
revestirse de la nueva vida. Muchos me han dicho, yo tengo dificultad, pastor, desprendiéndome de lo viejo. Hay otros que no lo aceptan, pero ese es el problema. No pueden revestirse de lo nuevo porque tienen dificultad desprendiéndose de lo viejo. Hay otros que por alguna razón que yo no entiendo, no estoy censurando ni juzgando ni nada de esas cosas, se les hace muy difícil verse a sí mismos viviendo la nueva vida que Dios quiere que ellos vivan. That's not going to happen. That's not going to, no, chévere todo lo que dice, pero that's not going to happen. So, hay una tercera cosa que hacer y con eso terminamos. Le doy gracias por su indulgencia conmigo. El creyente necesita renovar su mente. Versículo 23. Dice de esta forma. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. I love this. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que puedan experimentar en carne propia cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Right? No te conformes a este mundo, sino busca la transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahora, ¿por qué renovar el entendimiento? ¿Por qué renovar la mente? Porque ahí es donde radica la fuente de poder para poder revestirme de la vida nueva. Es lo que entre aquí, que debe ser esto. Mientras más de esto entre aquí, mayor va a ser mi capacidad para poder permitir que lo que Dios ha ganado por mí, que es la capacidad de revestirme de la vida esta nueva, pues pueda suceder. ¿Ok? Una mente renovada, ¿qué es? Es tener la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos quieren ver las cosas de la perspectiva de Dios? That's what we need. Right? Por eso es que este pasaje es tan importante para la vida de todo creyente. El creyente que ha nacido de nuevo, que toma Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice, yo quiero esto en la vida mía. Yo no quiero conformarme a este mundo, seguir actuando como el viejo hombre, right? Entendimiento entenebrecido, separado, excluido de la vida de Dios, dureza de corazón, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Yo lo que quiero es tener una mente renovada. Yo lo que quiero es tener una mente renovada, porque si tengo una mente renovada, el resultado va a ser que yo voy a poder comprobar, experimentar en mi propia vida la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, según dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta. Una mente renovada consiste en tener la capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y mientras más yo vea las cosas desde la perspectiva de Dios, más mi forma de vivir va a ser cambiada. Piensen en esto, terminamos. Si usted y yo pudiésemos ver el mundo como Dios lo ve, es mucho más probable que usted y yo tuviésemos más compasión por la gente, por la humanidad alrededor nuestro. ¿Cierto o cierto? Si yo pudiese ver el pecado como Dios lo ve, podría ver el daño que el pecado me hace a mí, que le hace a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos. Recientemente aquí en los Estados Unidos, un hombre que respetábamos todos nosotros enormemente, no voy a decir su nombre en este momento, falleció. Luego de que falleció, se descubrió un estilo de vida totalmente inmoral, excesivamente inmoral.
Menciono eso por todo el daño que las acciones de ese individuo le han hecho a la iglesia del Señor Jesucristo, a creyentes jóvenes. Si pudiésemos ver el pecado como Dios lo ve, podríamos darnos cuenta del daño que me hace a nosotros y que le hace a otras personas. Si pudiéramos ver el pecado como Dios lo ve, podríamos ver los eventuales resultados. Porque podríamos ver en este momento, pues ahora quizás no está teniendo efecto en mí o en otras personas, pero dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, mi pecado va a afectar enormemente la vida de otras personas. Por eso ahí está el llamamiento, ahí está la exhortación. No te conformes a este mundo, no sigas el patrón de este mundo. No, no, y no, y no, y no, no, y no. Todo lo contrario. Ser transformado de adentro hacia afuera solamente puede hacerse a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Okay? Así que esta renovación mental siempre conduce a una renovación espiritual. Y esta renovación siempre comienza y termina por donde comenzó, por la gracia de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que la vida cristiana se vive por gracia, de principio a fin. Renovación de entendimiento, en esencia, no es una cuestión de determinarme a cambiar y a crecer espiritualmente. Yo lo resumiría como una determinación, convencimiento que proviene de Dios a depender, debe haber dicho, en la gracia de Dios. Porque es en la gracia de Dios donde reside el poder para cambiar, el poder para crecer, en la gracia de Dios. Y la Escritura dice que la gracia de Dios, favor inmerecido, no hay que comprarla, no hay que ganársela, usted no la puede producir. Es algo que Dios da a quien quiere, como quiere. Sin embargo, Dios es tan bueno que nos da una aclaración para aquellos que quieren recibir la gracia de Dios. La Escritura dice que Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. God is good. All the time. No. ¿Sabe por qué me estoy riendo? Sonriendo, debe haber dicho. Porque estamos escuchando un teléfono que está sonando, ¿verdad? A mí no me asombraría que sea mi teléfono. De la dirección que viene como ese debe ser mi teléfono. Ay. Solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Su gracia nunca es en vano para con ninguno de nosotros. Y si trabajamos, si le servimos a Dios y somos eficientes en algo, no es cosa de nosotros, sino es cosa de la gracia de Dios en nosotros. Para mantenernos siempre humildes. Amén. All right, familia, pues entonces vamos a orar un momento. Vamos a recordarle nuevamente que Dios primero. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Fellowship Hall, Matetes presencial, Seedling presencial, Ministerio de Niños, The Underground presencial, y pues vamos a tener también guardería. 2 cosas que debía haber mencionado al principio que me acuerdo ahora. Una de ellas es que si hay alguien que le interesase poder colaborar
con el ministerio de media, trabajar, participar, contribuir. Con el ministerio de media hay cosas que se hacen, el servicio, eso pues se puede acercar al hermano Arnaldo, hermano Roberto o a mí, Pastor Marcel, nos deja saber. Otra cosa que le necesito comunicar es que pues comenzamos este miércoles y pues obviamente vamos a tener el servicio de guardería y pues vamos a necesitar personas voluntarias para eso. Tenemos algunas personas jóvenes y otras personas también, pero we still need more people, ¿ok? Así que pues ore sobre el particular, ¿ok? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Dios no necesita nada de nosotros. La única forma de servirle a Dios es sirviéndole a otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Hay momentos como este, Señor, donde los que tenemos el privilegio de hacer lo que yo he hecho en esta tarde, nos sentimos incompetentes, inadecuados, que probablemente no hemos comunicado las cosas que tú nos has dado, Señor, en formas claras. Te imploro, Dios de la gloria, que en ese poder supremo que tú tienes, estos principios, estas verdades que hemos considerado en esta tarde, tú las simplifiques, Señor, tú las pongas en una forma clara, que cada uno de nosotros, empezando por mí, no solamente pueda entenderlas, sino pueda aplicarlas a su vida. Y al hacerlo, Señor, pueda darte la gloria que tú te mereces, Señor. Y que otras personas, al ver tu luz emanando de tu pueblo, den gloria a Dios. Ponemos nuevamente los planes, la obra, el trabajo en tus manos, Señor, en esta próxima semana y las otras semanas que se nos acercan. Y te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para hacer las cosas correctamente, Señor, en el tiempo, en la forma en que tú quieres que las hagamos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por haber pagado el precio de nuestros pecados. Gracias por habernos comprado con tu sangre preciosa. Gracias porque no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, Señor, ayúdanos a despojarnos de lo que sea incorrecto, Señor, a renovarnos constantemente y a vestirnos con ese ropaje de santidad, Señor, y de pureza que tú has comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. En tu nombre oramos para tu gloria. La iglesia de Jesús dice, amén. Gloria a Dios.